Tu presencia es el cielo para mí. Bienvenidos a la casa de su presencia. Bueno, quiero recordarles que nosotros somos una iglesia con el corazón de Jesús. Cada vez que nosotros vamos a necesitar un electrodoméstico, un medio de transporte, pues nosotros siempre vamos al manual de instrucción. Asimismo, pues Dios nos ha dejado a nosotros un manual que se llama la Biblia. Ese manual nos permite relacionarnos con Él y también relacionarnos con los demás como Él nos ha dejado esta instrucción. Quiero contarles que hay 6 pasos importantes que debemos llevar a cabo para tener esa buena relación con los demás y con nuestro Padre Celestial. El primero es oír la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer a través de una dosis, a través de ir a la iglesia, de en nuestro grupo de conexión. El segundo paso es leerla. ¿Cuándo la podemos leer? Pues cuando hacemos nuestro devocional, en algún momento que tengamos libre, poder sacar nuestra Biblia y leer un versículo. El tercer paso es estudiarla. Hay una diferencia entre leerla y estudiarla, es que debemos analizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Analizándola, escribiéndola, ¿sí? Tomando papel y lápiz y podemos escribirla y analizarla. El cuarto paso, que también es muy importante, es memorizarla. Memorizarla para que en cada momento, cada situación que se nos presente, podamos retomar la palabra de Dios. El quinto paso es meditarla. Y debemos allí en esa meditación poder tener en cuenta todo lo que Dios nos quiere dar cada día, cuál es el propósito, qué es lo que nos ha dado, poderle reclamar, poderle pedir a través de esa meditación. Y el sexto paso, que es muy importante, todos son importantes, pero el más importante es el sexto paso, porque si no lo ponemos en práctica, no hacemos nada. Entonces la invitación que les hago es tener en cuenta esta herramienta que nos ha dado nuestro Padre, para que así podamos tener una buena relación con Él y con los demás. Bueno, un abrazo para todos, bendiciones. Un gran abrazo para todos en este día. Qué bueno que puedan estar conectados con nuestra iglesia, la casa de su presencia en este tiempo de celebración virtual. Nuestra casa virtual cada semana está disponible para que podamos conectarnos con Dios, podamos conectarnos con nuestra iglesia y poder cada día seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Nuestra enseñanza para este día es paciencia en la adversidad. Quiero que leas conmigo Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, donde dice, aquí lo voy a leer en la versión Reina Valera, donde dice, hermanos míos, tened como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y quiero que también lo veamos en la nueva versión internacional, que me llama mucho la atención de las dos formas que está escrita la palabra de Dios y que nos va a ayudar a entender hacia dónde Dios quiere llevarnos por medio de esta enseñanza. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, dice la palabra de Dios, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
Entonces, para que nosotros podamos entender en este día qué es lo que Dios nos dice acerca de la paciencia en la diversidad, es entender de que todo lo que nosotros vivimos a diario tiene un propósito. Y necesitamos entender de que bajo ese propósito que Dios quiere tener en todas las situaciones que nosotros vivimos, pues de alguna manera necesitamos tener la fe en Dios para que esto llegue a feliz término. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que tiene fe, pero no todo el mundo entiende qué es la fe realmente. Para algunos tener fe es creer que Dios existe y que es poderoso para hacer cualquier cosa. Para otros tener fe es no dudar de lo que deseamos que va a suceder. Para otros aún dice la palabra del Señor que tener fe es creer que Dios tiene que hacer lo que le pedimos, porque para eso tenemos fe en Él. O sea, de esa manera las personas de alguna manera quieren entender qué es la fe según la palabra de Dios, porque lo interpretan de esa manera. Pero es importante que entendamos en este día que la fe es mucho más de lo que pensamos. La fe en Dios es tener la seguridad que su voluntad va a ser perfecta para nuestra vida. Que su voluntad, cualquiera que ésta sea, es la mejor para nosotros hasta cuando de alguna manera podamos ver que no es lo que nosotros queríamos o no es lo que nosotros necesitábamos para nuestra vida. Por eso es importante entender que la voluntad de Dios necesita llegar a todas las cosas que nosotros hacemos, sea trabajo, sea relaciones, cualquier cosa. La voluntad de Dios se va a ser reflejada en todas las situaciones, pero no va a ser reflejada según nuestro criterio, según lo que nosotros queremos que sea, sino bajo la voluntad de Dios. En eso se convierte la verdadera fe, en yo poder recibir esa voluntad de Dios de la mejor manera, sabiendo y teniendo la fe en Dios de que Dios lo va a llevar a feliz término. Y por eso fue que yo al principio quise que pudiéramos ver estos textos bíblicos que están en la palabra de Dios en dos versiones. Porque en una versión dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, estoy leyendo Santiago capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la Nueva Versión Internacional dice también, Santiago 1, 2, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces mire que si nosotros vemos lo que está diciendo la palabra de Dios, de alguna manera vemos que lo que hemos pensado acerca de la paciencia es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llega alguna adversidad, cuando la adversidad llega a nuestra vida, necesitamos entender de que necesitamos paciencia para poderla sobrellevar. Pero cuando habla la Biblia de paciencia, no significa que nos vamos a acostumbrar a lo que estamos viviendo. No significa que vamos a bajar nuestra cabeza y vamos a bajar nuestro ánimo y vamos a decir, no, como yo tengo paciencia y voy a esperar en Dios, entonces yo me voy a acostumbrar a lo que estoy viviendo. La adversidad es algo por lo que más tarde que temprano vamos a tener que vivir todos nosotros. Es algo que nos llega a todos en cualquier momento. A veces nos sentimos súper bien, sentimos que todo está funcionando bien, pero cuando menos lo imaginamos llega la adversidad.
porque son pruebas que llegan a nuestra vida de diferentes maneras, de diferentes situaciones. Pero lo más importante que necesitamos entender en este día es que Dios, dice la palabra del Señor, es que Dios usa esas situaciones que nosotros vivimos de adversidad para que nuestra fe cada día pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque la fe madura o perfecta es la que produce en nosotros el tener paciencia cuando pasamos por las adversidades de la vida. Pero esta paciencia no se refiere a bajar nuestra cabeza y a resignarnos a recibir todos los golpes que vengan a nuestra vida. Por lo contrario, esta paciencia es la seguridad absoluta de que Dios está en control de todas las cosas que nosotros estamos viviendo y que nada ni nadie nos podrá separar de Él y no nos va a poder robar la victoria que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, ahora sí entendemos lo que estas dos versiones dicen. Porque en una dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mientras que la otra versión dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esa paciencia que Dios quiere traernos en esta enseñanza, en este día, es poder entender que necesitamos tener constancia en las situaciones, las cosas que estamos viviendo. Si viene alguna adversidad en tu trabajo, si viene alguna adversidad en tu familia, si viene alguna adversidad en tu empresa, necesitas tener paciencia no para acostumbrarte a lo que estás viviendo, sino que entendiendo de que Dios va a utilizar eso que estás viviendo, esa adversidad que estás viviendo en el momento. Dios la va a utilizar para hacerte mejor. Dios va a utilizar para aumentar tu fe. Dios va a utilizar ese momento para hacerte crecer, no solamente espiritualmente, sino en todas las cosas que nosotros tenemos a diario. Es importante entender que su vida se va desarrollando de una manera normal cuando nosotros podemos tener paciencia en la adversidad, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque tu confianza no va a estar en tus negocios. Tu confianza no va a estar en lo que vives a diario, sino que tu confianza va a estar en Dios. Tu confianza va a estar en Dios, que dice su palabra que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y si para Dios todo es posible, pues necesitamos tener la tranquilidad en Dios, poder tener la paciencia en Dios en ese momento difícil, porque yo puedo decir, no, es que Dios va a aprovechar este momento para hacerme mejor. Dios va a aprovechar esta situación para levantarme, para tener una gran fe en Él, aumentar mi fe y poder entender que con Dios todo lo vamos a hacer. De pronto un día, cuando menos lo imagines, cuando menos lo esperas, te pueden despedir de tu trabajo. O puede llegar una mala noticia. O puede llegar una situación difícil para tu vida, para tu familia. Pero es importante entender en este día que aquel que no tiene una fe madura, de alguna manera va a echar hacia atrás. De alguna manera va a decir, yo no puedo salir de esta situación. De pronto puede llegar una noticia de una enfermedad grave en tu vida. Y de pronto tú en tu humanidad vas a decir, yo no puedo salir de esta situación, hasta aquí llegué. Pero necesitas tener paciencia en la adversidad. Recuerda que eso hace parte de los frutos del Espíritu, tener la paciencia, saber y entender de que Dios no me va a dejar en la situación en la que estoy,
que Dios no me va, me quedé sin trabajo, entonces hasta aquí llegué. Llegó una enfermedad grave a mi vida y hasta aquí llegué. Llegó una situación difícil y hasta aquí llegué. No, antes tú tienes que decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Aún de estas situaciones difíciles, Dios me va a levantar, Dios me sacará adelante, porque voy a tener paciencia, que eso significa tener fe de que Dios va a obrar de la manera que nosotros menos lo imaginamos. Aquel que por el contrario tiene una fe sólida, una fe segura o una seguridad absoluta de que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo lo que sucede tiene un propósito dentro de su voluntad, va a mirar las situaciones de forma diferente. Va a permanecer tranquilo, vamos a poder permanecer tranquilos en Dios, con paciencia, esperando que Dios nos muestre lo que Él tiene preparado para nosotros. Que Dios nos muestre cuál es el camino a seguir, que Dios nos muestre dónde nos va a dar la salida. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bajo nuestras fuerzas, bajo nuestra voluntad, de la manera que nosotros queremos que sea. Queremos hacerlo de esa manera, pero necesitamos tener paciencia en Dios, sabiendo que Dios es el que va a hacer todas las cosas para nuestro bien, sabiendo que Dios va a tomar el control de nuestra vida, va a tomar el control de nuestra situación, no importa la que sea, y nos sacará adelante. Entonces, esta es la paciencia que el Señor desea que tengamos cuando venga la adversidad. La que mira el futuro, no el presente. La que se goza en lo que Dios va a hacer y no se lamenta y se derrota por lo que sucede ahora, sino que va a decir, yo sé que Dios me sacará adelante de cualquier situación. Yo quiero que oremos en este día, Padre. Esta palabra que hemos podido escuchar hoy, Señor, yo quiero traerla a mi vida. De pronto la situación que estoy viviendo, Señor, en este momento, me ha hecho tirar unos pasos hacia atrás. De pronto la situación que estoy viviendo en este momento, Señor, ha hecho que mi fe mengue, ha hecho que la paciencia que debo tener para poder esperar lo que tú tienes para mí, Señor, de pronto no la he podido tener, Señor. Pero en este momento te pido que esta palabra que he escuchado hoy, Señor, llegue a mi vida, llegue a mi corazón y pueda actuar de la forma como tú quieres que actúe, Señor. Quiero tener paciencia en esos momentos difíciles que llegan a mi vida. Quiero saber y entender, Señor, poder tener la fe en ti, sabiendo que tú me vas a levantar, sabiendo que tú vas a hacer lo que dice su palabra. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y esa palabra yo la quiero traer a mi vida en este momento, Señor, porque quiero entender que lo que estoy viviendo en este momento, sea lo que sea, un problema financiero, un problema de salud, un problema en mi familia, aún en mis relaciones, Señor, todas esas cosas tú las vas a usar para bien, para llevarlo a un feliz término, sabiendo y entendiendo que tú vas a hacer lo mejor para nuestra vida, porque sabemos que dependemos de ti, Señor, y si estamos en tus manos, dice tu palabra, que nada ni nadie los va a poder arrebatar de tu mano. Necesitas entender en este día que eso que estás viviendo, esa situación que está pasando en tu vida, Dios la va a usar para tu bien. Pero necesitas tener la constancia y poder entender y saber de que Dios, por medio de esa constancia y esa paciencia que tú tienes ahora, Dios va a llevar todo a feliz término. Esa obra que Dios empezó, por eso dice la Biblia
que la obra que Dios empezó en ti, Él la perfeccionará. ¿Para qué Dios va a llevar a feliz término la obra? Para que sean perfectos, para que puedan ser íntegros sin que les falte nada. Recibe esa palabra de Dios en este momento. Dile, Señor, yo recibo esta palabra que tú me estás diciendo. Ahora que lo que estoy viviendo, tú lo vas a usar para llevar todo a un feliz término. Y lo más importante, como dice su palabra, poder ser perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, quiero mandarles un gran abrazo a todos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los proteja, los acompañe en todo momento, pero siempre recordando que Dios tiene un propósito especial con todas las cosas. Dios tiene un propósito especial y Dios va a llevar a feliz término todas las cosas que Él ha empezado en nosotros. Recuerda que cada domingo tenemos nuestra celebración virtual y cada viernes, cada 15 días, los viernes tenemos nuestra celebración presencial donde Dios está haciendo cosas maravillosas. Así que les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y que Dios siempre esté con ustedes. Chao, chao. Tu presencia es el cielo para mí.